Como primer ejercicio tenemos este que nos plantea que encontremos las características de operación para cada uno de los diodos del siguiente circuito y comprobarlos mediante la simulación del mismo. Primero que nada indicamos la polaridad de la fuente, que en este caso es de negativa a positiva. También decimos que la corriente I1 está en sentido contrario a la del diodo de germanio en este caso, por lo tanto no existe corriente. I igual a 0. En ese caso toda la corriente circula por el lado derecho del circuito porque está en el mismo sentido del diodo de silicio, es decir, está conduciendo. Como la corriente en el diodo de germanio es 0, entonces su ID es igual a 0 amperios, su IDQ igual a 0 amperios, su VDQ igual a 0 voltios. Y decimos que para encontrar la intensidad de corriente del diodo de silicio tenemos que el VCC menos la caída de tensión, que en este caso son 0.7 voltios, para la suma de las dos resistencias, en este caso para 0.175 kiloohmios, que esto nos da un valor de 24.5 mA. El valor obtenido es el que nos da el programa y aquí lo tenemos. El siguiente ejercicio nos pide que calculemos las potencias que absorben cada uno de los elementos, para lo cual necesitamos primero que nada saber la corriente total, que la obtendremos al dividir el voltaje total sobre la resistencia total. En este caso, los voltajes de la fuente y del diodo de silicio sobre la suma de estas dos resistencias, dándonos una corriente total de 24.5 miliamperios. Para el caso del diodo 1 vamos a multiplicar nuestra corriente por los 0,7 voltios, que es su caída de tensión, dándonos un resultado de 17.1. Para la resistencia 1 de 50 ohmios tenemos 0 watts de potencia. Para la resistencia 2 de 100 ohmios 60.22 miliwatts y para la resistencia 3 45.17 miliwatts. Corremos el circuito. Primero tenemos nuestro valor pico de 12 voltios, el cual mediante el análisis CD determinamos que el valor pico va a ser el valor de entrada menos la caída de tensión del diodo de silicio, en este caso 0.7, dando un valor de pico de 11.3 voltios. Nuestro valor V sub 0 CD, calculado nuestro valor pico sobre pi, un resultado de 3.59, y para el factor de rizo necesitaremos nuestro voltaje RMS, se obtiene mediante el valor pico sobre 2, en este caso 5.65 volts, dando así nuestro factor de rizo, el VRMS sobre nuestro V sub 0 CD por el 100%, obteniendo un factor de rizo de 157.38%. Y una vez ejecutada la simulación, estos son los datos que obtenemos. Vemos que efectivamente tenemos un valor de 11.3 de nuestro valor pico y nuestro valor RMS de 5.59 para este ejercicio. De la misma manera nos pide que calculemos el factor de rizo. En este caso tenemos un valor pico de 24 voltios, en este caso nos da 33.9 voltios. Ahora, mediante nuestro análisis CD, determinamos que el valor pico es igual al V de entrada pico menos el 1.4, que son las sumas de las caídas de tensiones de los dos diodos de silicio, dándonos un valor pico de 32.54 voltios. También necesitamos el valor VRMS, el cual obtenemos de multiplicar 0.308 por nuestro valor pico, obteniendo 10,02 voltios. Y nuestro V sub CD obtenemos dividiendo dos veces el valor pico para pi, obteniendo así 20.7 voltios. Finalmente, calculando el factor de rizo, nuestro voltaje RMS sobre nuestro voltaje CD, obteniendo un factor de rizo de 48.4%. Y una vez ejecutada la simulación, esto es lo que tenemos de datos. Tenemos nuestro valor pico de 33.762 y lo mismo con nuestro voltaje RMS. Bien, ahora continuando con los ejercicios, nos pide que calculemos el rango de valores para los voltajes de entrada para que a la salida tengamos valores de 8 y 12 voltios, siendo que RS es igual a 50 ohmios, RL a 1 kiloohmio y la potencia máxima debe ser de 500
miliwatts. Para eso planteamos estas fórmulas aquí mostradas, que dice que el VE max va a ser igual a la corriente R máxima por el IRS más el voltaje del diodo Zener. Reemplazamos datos y tenemos que nuestro VI de entrada máximo es 11.52 voltios. Ahora, para analizar la salida de 12 voltios, tenemos que analizar primero el voltaje mínimo, que sería igual a nuestro RL más nuestro RS sobre nuestra resistencia L por 12, dándonos un resultado de 12.6. Ahora nuestra corriente IZ va a ser igual a la potencia máxima de 500 miliwatts sobre los 12 voltios, dándonos un valor de 41.6 miliamperios. Nuestra corriente IR máxima de igual manera 41.66 miliamperios más 12 miliamperios, esto un valor total de 53.66 miliamperios. Nuestra corriente IL va a ser igual a los 12 voltios sobre la resistencia RL, y esto nos da un valor de 12 miliamperios. Entonces ahora nuestra entrada de VI máxima va a ser igual a 53,66 por 50 más los 12 voltios, esto igual a 14,68. Es decir, para obtener una salida de 12 voltios, los voltajes de ingreso deben ser de mínimo 12.6 hasta un máximo de 14.68. Ahora pasamos a trabajar con lo que son transistores. Y el ejercicio que nos plantean dice que calculemos la corriente máxima de colector posible en el transistor, con los siguientes datos que tenemos aquí, para lo cual tenemos que aplicar nuestras condiciones de entrada. Estamos aquí mostradas, en donde nuestra corriente de emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector, en donde la corriente de colector va a ser igual al beta más la corriente de base, en donde la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de base más el beta por la corriente de base. Aquí sacamos factor común y finalmente obtenemos que la corriente de emisor va a ser igual a 1 más beta por la corriente de base. Finalmente, despejando nuestra corriente de base, tenemos que va a ser igual a nuestro VCC menos nuestro voltaje base emisor sobre 1 más beta por la suma de nuestras resistencias emisor y colector más la resistencia de base. Reemplazamos datos y obtenemos nuestra corriente de base. Ahora, en la ecuación del beta, que nos dice que es igual a la corriente de colector sobre la corriente de base, tenemos que despejar la corriente de base. Esto es igual a beta por la corriente de base. La corriente de base antes calculada la reemplazamos aquí y obtenemos nuestra corriente de colector de 1 amperio. Para concluir con el ejercicio, tenemos que también plantear nuestras condiciones de salida, que son estas mostradas aquí, pero esta vez la corriente del emisor va a ser igual a 1 sobre el beta más 1. Reemplazando datos tenemos que 12 voltios menos 1 sobre 100 más 1 por la suma de la resistencia colector y emisor por la intensidad del colector. Tenemos nuestro voltaje colector emisor de 5,98 voltios y nuestro punto de trabajo 5,98 voltios, 1 miliamperio. Nuestro punto de corte VCC, 0, 12 voltios, 0. Y nuestro punto de saturación, que va a ser igual a VCC sobre 1 sobre beta más 1, que multiplica a la suma de las resistencias colector más emisor, que nos da 2 amperios. Aquí podemos ver nuestra recta de carga. El siguiente nos dice: con base en los resultados obtenidos, crea un esbozo de las curvas características del transistor BJT. Y estas son las curvas características del transistor BJT. Como último ejercicio tenemos que realizar un nuevo análisis para el ejemplo 8.4, suponiendo que cambió la beta del transistor en un 45% por efectos de calor. Es decir, si antes teníamos un beta de 100, el 45% era 45 y lo sumamos. Es decir, ahora tenemos que realizar el análisis con un beta de 145. Básicamente no ha cambiado en nada, las condiciones de entrada siguen siendo las mismas. Lo único que reemplazamos va a ser aquí el beta nuevo
y de igual manera el nuevo resultado en la corriente de colector. En este caso obtuvimos un valor de 1.17 mA. De igual manera tenemos que aplicar las condiciones de salida. Son todas realmente las mismas. Únicamente hay que cambiar el valor de beta. Y en este caso obtenemos un voltaje colector emisor de 4,98. El punto de trabajo ahora va a ser 4,98 voltios, 1.17 miliamperios. El punto de corte sigue siendo el mismo, al igual que el punto de saturación. Y así es como quedaría la recta de carga.